Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Aristóteles Núñez. Él es socio de ANS Consulting y exdirector del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. Aristóteles, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. ¿Cuál es su opinión acerca de esta iniciativa y qué representa para la banca mexicana, para los bancos mexicanos, este cobro de comisiones que para nosotros los usuarios, pues la verdad es que es un abuso? Buenas noches, Yanay, buenas noches, Guadalupe, buenas noches a tu auditorio. Gracias por la presentación. Al contrario. Mira, ¿qué representa? Primero, es una iniciativa que no se ha procesado en el Congreso, que la Cámara, que en su momento la recibe y la va a tener que dictaminar en comisiones y después llevarla al Pleno, si es que así lo deciden en el proceso legislativo, es la Cámara, el Senado de la República. Veo que la suscribe el senador Ricardo Monreal y a ella se adhieren otros senadores más y todavía no es una realidad. Eso hay que decírselo al auditorio, no es una realidad. Claro. Creo yo que dentro de esa iniciativa hay una buena intención, incluso hay un buen motivo, y para la población es muy atractivo que se regulen las comisiones bancarias, aun cuando ahí en la iniciativa se expresa prohibición. Y eso implica una minusvalía en los ingresos de los bancos. Los ingresos de los bancos podrían repercutir también en una minusvalía en sus utilidades. Pero lo más natural es que si una iniciativa como esa procediera, los bancos encuentren otros conceptos de cobro. ¿Por qué? Porque muchas de esas comisiones que hoy se cobran tienen como fin financiar una serie de gastos que se hacen en infraestructura y en sistemas o en servicios electrónicos. Para el pueblo, yo creo, para la sociedad, resulta muy interesante que les bajen las comisiones. Lo que yo creo es que las formas en las que se presenta la iniciativa y la quieren procesar fue una desafortunada manera que puso muy nerviosos a los mercados y eso provocó una caída muy fuerte el día de ayer y todavía parte del día de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde los más afectados fueron los tenedores de las acciones de los bancos. Claro. Creo yo que todo eso implica una incertidumbre para muchos más inversionistas, es una mala señal y las formas vuelven a infundir temor en quienes invierten en este país. Claro. Aristóteles, usted estuvo dentro en las entrañas del gobierno federal, hay que decirlo. Desde su experiencia, ¿esto fue un mal timing por parte de quienes integran el Senado de la República o fue también pues una posición en la que posiblemente piensan que ya no se necesita cabildear las iniciativas con la mayoría que tienen? Y por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo usted ve pues esta declaración del día de hoy que dice no por el momento, sino hasta dentro de 3 años? Bueno, son tres cosas que creo que te voy a apuntar ahí, Lupita y Diana. Mira, una, creo que el Congreso, efectivamente, como el presidente electo lo reconoce, tiene toda la potestad y la libertad de presentar iniciativas, discutirlas y aprobarlas. No creo necesariamente que haya sido un mal timing. Yo creo que es un buen tiempo de revisar cosas como esas y muchas otras más. Sobre todo cuando el partido Morena y el propio presidente electo con todo ese equipo lo que están buscando es hacer un cambio en México. Claro. Y ese cambio en México debe tocar muchos paradigmas y muchos otros puntos que no se han tocado durante muchos años. Yo creo que esa parte está bien. Las formas son muy importantes y yo creo que aquí no se cuidó la forma. Y no se cuidó la forma que incluso creo yo que la iniciativa en la redacción o en su literalidad, en su propuesta, va muchísimo más allá. Hay que leerla. Ustedes me hicieron favor de hacerla llegar por medios electrónicos para que yo la pudiera leer y comentarlo de ahorita. Hay un penúltimo párrafo en esa iniciativa que de verdad preocupa. Una, o porque no saben lo que hacen los senadores y lo que firman, o porque aún sabiéndolo, se atreven a hacerlo, conociendo que esto va a provocar un problema de la naturaleza del día de ayer, donde se ponen muy nerviosos los mercados y eso hace que se caigan las acciones. ¿Qué es lo que dice este penúltimo párrafo? Por ejemplo, por estar un ejemplo para la sociedad, que no habrá intereses por 5 días posteriores al vencimiento del periodo de pago de una tarjeta de crédito. Oiga, para pagar una tarjeta de crédito te dan plazo.
para pagar el mínimo o el mínimo de intereses o el total. Todavía quieren 5 días más. ¿Qué crees? Si tú fueras banco, ¿cómo tú proveerías o entenderías una situación como esta? Claro. De que no se puede, que se prohíbe el cobro de intereses por 5 días posteriores a la fecha de cumplimiento. Oye, te dieron un plazo. Es como decir, oiga, su boleto de avión está para el lunes a las 9 de la mañana. Pero si usted no llega a las 9, le vamos a dar 3 horas más para que llegue. O es como los impuestos, ¿no? Puedo pedir un mes más para pagar el predial. Exacto. Entonces no puedes pedir más para volverlo a pagar. No se puede, porque eso cuesta, pues. Todo el dinero tiene un costo financiero y un costo de oportunidad. Y ese costo alguien lo paga. Y en el mundo, en las sociedades, los únicos que suelen pagar son los propios individuos y los habitantes. Entonces, algo que quieran quitar, tarde o temprano lo vamos a pagar otros más. Bueno, tercer punto, el presidente electo, el día de hoy, respeta las iniciativas del Congreso y al mismo tiempo hace un pronunciamiento muy interesante. No va a aceptar ninguna iniciativa en los primeros 3 años de gobierno, así lo dijo, en materia económica, en materia fiscal y en materia financiera que afecte a las instituciones bancarias. ¿Eso qué significa? Que por un lado le debe dar tranquilidad a los mercados, pero por otro lado también manda una señal muy clara. Señores senadores, señores diputados, por lo menos de Morena, entiendan que no habrá ningún cambio en materia fiscal, en materia económica y en materia financiera en leyes. Es decir, está invadiendo de manera muy sutil las atribuciones del Congreso. Claro. Aristóteles, muy buenas noches. Te saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, hace unos momentos dices que se regulen las comisiones bancarias. Creo que es algo que queremos todos, pero pues finalmente los bancos o la banca pues tienen gastos que hacer por los productos y servicios que ofrecen. Pero, ¿qué otros conceptos de cobro podrían implementar los bancos para pues recuperar ese dinero? Muy sencillo. Que te suban unas décimas en la tasa de interés. Y entonces te sale más caro un crédito, por ejemplo. Entonces, ¿una salida podría ser ponerle límites a las tasas o qué? No, Lupita, tampoco. Es que el Estado no puede ser un regulador del libre mercado. Y cuando eso sucede, entonces estamos hablando de modelos económicos que han sido rebasados en la historia por otros países y que lo único que generaron fueron fracasos económicos. El Estado no puede regular los libres mercados. Lo que puede hacer es regir dentro de la economía una competencia leal o que se den los factores de la competencia leal. Pero en el momento que el Estado se convierte en un Estado intervencionista de la vida económica y deja a un lado todos los fundamentos de la libre competencia, del libre mercado, que están en la Constitución incluso, está provocando una actitud intervencionista que lo que va a hacer es afectar los intereses de los inversionistas y del capital y de los empresarios. Y de las familias. Y ellos son los que generan los empleos en México, ellos son los que generan la riqueza en México. Claro. Ellos son, muchos mexicanos trabajamos para el sector privado y nos pagan los patrones. ¿Por qué? Porque invierten su capital, porque se la juegan con México. Habrá otros que no pagan impuestos, pero no podemos generalizar ni satanizar a los empresarios sin reconocerles el papel que juegan en México. Claro. ¿Qué podría hacer si Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin ser intervencionista, para regular o para que estos cobros no fueran un abuso a los cuentavientes? Bueno, en primera, habría que confirmar cuáles de estas comisiones sí son un abuso. Ajá. En segunda, habría que generar los elementos de competencia entre la banca para que la competencia sea la que fije los precios y que nosotros, los cuentavientes, podamos decidir en qué banco queremos tener nuestras cuentas o nuestro crédito en virtud de las comisiones. Al ratito van a querer quitar comisiones de las Afores, van a querer quitar las comisiones en los Oxxos o en el 7-Eleven por los cobros que reciben. Al ratito van a querer quitar todas las comisiones. Entonces lo que están afectando, están interviniendo el mercado y eso no puede ser. Claro. Aristóteles Núñez, socio de AMS Consulting y exdirector del Servicio de Administración Tributaria. Muchísimas gracias por este análisis, porque hacía falta una voz igual de analítica, pero también diferente a lo que hemos estado escuchando en los últimos días, sobre todo en redes sociales. Yo con mucho gusto. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches.